Hola, espero que estén en un buen día y esté todo muy bien. En este video haremos un pequeño recorrido sobre los expresidentes de Costa Rica que estuvieron en mandato durante el inicio del siglo XX, antes de 1940. El recorrido pretende apuntar hacia algunas generalidades de los mandatos de estas personas en el Estado costarricense. Al iniciar el siglo XX, Costa Rica recién había salido de un gobierno de Rafael Iglesias, cuyas acciones durante sus años de presidente estaban llenos de decisiones dudosas que pusieron en jaque la democracia del país. Sin embargo, durante las elecciones de 1902, salió victorioso Ascensión Esquivel, un individuo reconocido por haber estado en contra de Iglesias, quien continuó con el enfoque liberal del Estado, cuyo mandato además se caracterizó por sus acciones que buscaban bajar el gasto público. No obstante, su época presidencial fue marcada por la expulsión del país de los principales líderes de los principales partidos opositores, forzando la victoria de Cleto González. Cleto González Víquez, el presidente electo en 1906, también seguía la perspectiva liberal del Estado, ya afianzada en la política costarricense, y enfocó sus esfuerzos en la construcción de obras públicas y el avance del país en materia de infraestructura. Ya en 1910, Ricardo Jiménez Sobremuno, una de las figuras más importantes en materia de política costarricense del siglo XX, ejerce su primer mandato aplastando a su contrincante Rafael Iglesias, que intentó volver al poder con casi nulo apoyo debido a los escándalos ocurridos durante sus mandatos. Jiménez también enfocó sus esfuerzos en el mejoramiento de la infraestructura nacional. Sin embargo, una de sus acciones más importantes fue la aprobación del voto directo, lo que significó un cambio grande a las elecciones presidenciales del país. En 1914 se celebraron las primeras elecciones con este sistema, pero debido a los juegos políticos de los partidos participantes, ninguno obtuvo la mayoría necesaria para ser electo, por lo que se recurrió a la elección de un designado de la presidencia por parte del Congreso, Alfredo González Flores. El gobierno de González Flores constituyó un intento de gobierno reformista. Fue el primer presidente que durante la época liberal puso con sus ideas y actos que no iban acordes a la idea liberal de no intervención estatal en la economía. Su mandato se caracterizó por implementar de manera visionaria una serie de medidas que constituyeron una respuesta del Estado ante la crisis del modelo agroexportador. Tales medidas orientaban una participación estatal en la economía mediante el control del gasto público, la reforma bancaria y en la recolección de impuestos. No obstante, existieron descontentos entre distintas poblaciones del país al no comprender el origen de la crisis y las acciones realizadas, en conjunto con ayuda de la clase política dominante que estaba en contra de las reformas y grandes inversionistas como Minor Keith, conllevó el golpe de Estado perpetuado por Federico Tinoco en 1917, quien sería el último dictador de Costa Rica. La falta de reconocimiento del régimen por parte de Estados Unidos al considerarse un gobierno de facto hizo que existiese un aislamiento financiero y diplomático, lo que en conjunto con la pésima gestión de la economía y el fisco generaron una situación caótica en el país. Tinoco perdió el apoyo hasta de la oligarquía quien lo llevó al poder y optó por suprimir todas las libertades para garantizar el control de la situación, pero finalmente en junio de 1919 fue derrocado por una importante oposición política y militar formada por amplios sectores de la población, entre los que se destacaban los grupos obreros artesanales, maestros y estudiantes. El 9 de agosto, Tinoco renunció y escapó a Europa con su familia, colocando a Juan Bautista Queiroz en el mandato, que abandonó por el mandato por presión, y finalmente quedando Francisco Aguilar como designado a la presidencia, quien finalmente declaró nula la constitución elaborada por Tinoco en 1917 y restaurando la de 1871. A partir de 1920 y hasta 1936 surgió un nuevo periodo de restablecimiento de la democracia. El poder ejecutivo estuvo a cargo de Julia Costa y se desenvolvió la vuelta de Ricardo Jiménez en los periodos de 1924 a 1928 y 1932 a 1936, asimismo como la vuelta de Cleto González de 1928 a 1932. El gobierno de Acosta se caracterizó por no generar ninguna falta a las leyes del país, pero tampoco trajo nuevos cambios al Estado, ni intentó establecer ninguna reforma, aunque se promulgó la jornada de 8 horas y la ley de emergencia del inquilinato, que fue más un resultado de las luchas sociales. El segundo mandato de Ricardo Jiménez trajo dos acciones importantes. La primera es la implementación del voto secreto
y la segunda es la creación del Banco Nacional de Seguros, con la Ley de Accidentes de Trabajo. No obstante, los problemas sociales se profundizaron y la estructura económica ya comenzaba a tener grietas, lo cual hacía urgente un cambio. El segundo mandato de González Víquez estuvo lleno de desafíos, ya que tuvo como contexto la crisis de 1929, para la cual no estaba preparado a afrontar, y en consecuencia respondió con impuestos al consumo, disminución al gasto, despedir empleados y reducir salarios, lo que conllevó al cuestionamiento de su gabinete. No obstante, los peores efectos los enfrentó la tercera administración de Ricardo Jiménez, quien tomó medidas para paliar la crisis, así como el impulso a más obras públicas como carreteras, puentes, escuelas y cañerías, mientras que al mismo tiempo fue obligado a tomar decisiones a favor de los trabajadores, debido a las presiones y movilizaciones encabezadas por el recién fundado Partido Comunista. Finalmente, León Cortés, quien fue presidente durante 1936 a 1940, es reconocido por su gobierno más autoritario. Llegados al poder con un discurso anticomunista, el lema de su campaña fue orden, paz y trabajo, y su administración fue caracterizada como el cemento y la varilla, por la construcción de obras materiales. Los problemas sociales no fueron de su interés, aunque se dio la creación de la Junta Nacional de la Habitación en 1939, encargada de dar casas a bajos costos, y el Banco Internacional, que se transformaría en el Banco Nacional y asumiría las funciones de Banco Central en el país. Y eso sería por este video. En el caso de la década de 1940, tiene una dinámica especial en la cual es necesario ser mucho más específico con lo acontecido, por lo cual será tema para otro video. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, hasta luego.